Ok. Ya, chiquillos, buenas noches. Hoy les cuento, hoy día vamos a ver dos temas puntuales que son vamos a comenzar con método intuitivo para desarrollar secuencias de movimiento en sistemas de control automático. Y vamos a hacer una pequeña introducción al FluidSync, ¿ya? Antes de comenzar, les quería mencionar que esta clase que estoy grabando, eh, una vez que termine y me llegue el link, la voy a subir a un canal de YouTube, ¿ya? Entonces, me hice un canal que es jonathanaguilera.m, en donde voy a ir subiendo los videos clase a clase con el número de la clase a la sección que corresponde y la fecha. De manera que ustedes puedan ver la repetición cuantas veces necesiten por YouTube, puedan pausar, adelantar, retroceder, lo que necesiten. Y también para los compañeros que no pueden conectarse por problemas de red o por tiempo, lo hagan cuando tengan las condiciones, ¿ya? De manera que no se pierdan los contenidos. Entonces, una vez que termine la clase y me llegue el link, yo descargo el video y lo subo a la plataforma para que ustedes puedan verlo y le hago llegar el link para que sepan dónde buscar el video. De todas maneras, pueden buscar por el canal Jonathan Aguilera y pueden ver la lista de videos que hay. Ya acabo de comenzar recién esta semana, así que solo hay 3 videos, pero voy a ir subiendo de todas las secciones. Y también lo importante es que después de la clase, si usted ve la repetición y todas las dudas que tenga, las podamos ver en el momento, y si no, podamos verla al inicio de la próxima clase. Entonces, apenas comencemos la próxima clase, vamos a tener un tiempo para contestar dudas. Si al momento de ver la repetición a usted ahí le nacen las preguntas, lo ideal es que las anote y anote el minuto del video para saber, para yo poder buscar y ver el contexto de la pregunta, ¿ya? Así que esa es la idea. Entonces, como les comentaba, hoy día vamos a comenzar con el método intuitivo. Ya vamos a desarrollar un pequeño ejercicio muy cortito y lo voy a ir haciendo paso por paso, de manera que ustedes puedan ir viendo el desarrollo. Por si acaso les aviso que yo este video que tengo aquí, voy colocando play y también voy colocando pause, ¿ya? Entonces, para que no vaya a creer que el video se quedó congelado y usted escucha solo mi voz, es porque yo a propósito coloqué el video en pause, ¿vale? Entonces, este video de 6 minutos es el que yo utilizo para ir desarrollando la clase. Voy colocando pause y voy explicando uno por uno o paso por paso, ¿ya? Habiendo dicho esto, primero vamos a hacer una pequeña introducción. Ya nosotros hablamos sobre el sistema de control, identificamos, ¿cierto? Vimos un poquito de simbología, identificamos los conceptos básicos y los componentes de un sistema de control automático, ¿cierto? Sabemos ya a esta altura lo que es una planta, lo que es una variable de entrada, una variable de salida, un error, una perturbación, etc. Y por ende vamos a poner en práctica, a desarrollar y a diseñar un sistema, para este ejemplo, electroneumático, en donde separamos principalmente dos tipos de circuitos, que son el circuito eléctrico y el circuito neumático, que el circuito eléctrico pasaría a ser
el circuito de mando, y el circuito neumático es el circuito de potencia o de fuerza, el que ejecuta la función. Para esto nosotros vamos a usar de ejemplo una secuencia de movimientos, ¿ya? También debo destacar que esta secuencia que se lee aquí, A más, B más, A menos, B menos, hacen referencia a los movimientos que tiene la planta de dicho sistema de control, ¿ya? Quiere decir que para esta clase no nos vamos a fundamentar en la aplicación del sistema de control, sino solamente en su movimiento. La aplicación la podemos ver después o cada uno le da la aplicación que estime conveniente. ¿Con qué me refiero a esto? Primero vamos a identificar la secuencia y vamos a ver qué significa. Cuando vimos simbología yo les mencioné que cada componente se interpreta con un símbolo o en este caso con una letra, ¿ya? Por ejemplo, todos los relés de un circuito y de un diagrama eléctrico los vamos a identificar con la letra K. Por otra parte, los interruptores, ya sean obturadores o franqueadores, recuerden, obturador normalmente abierto, franqueador normalmente cerrado, los vamos a identificar con una letra S, ¿ya? Y, bueno, los solenoides, que son los electroimanes que activan la válvula, los vamos a identificar con la letra Y. Y finalmente, las plantas, que en este caso corresponden a cilindros neumáticos, doble efecto, corresponden a la letra del alfabeto de la A en adelante, siempre siguiendo el orden. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes miran la secuencia que tengo en pantalla, solamente tiene dos letras, que es la letra A y la letra B. Quiere decir que este sistema de control está compuesto por dos cilindros neumáticos, uno que se llama A y uno que se llama B. Si mi sistema estuviese hecho de tres cilindros, tendría una tercera letra que sería la C, ¿ya? Y así sucesivamente. Lo importante es que cada vez que usted interprete o desarrolle una problemática en donde tiene varios cilindros o plantas, porque acuérdense que no necesariamente van a ser cilindros, pueden ser motores eléctricos, pueden ser un muelle, una palanca, lo que sea, ¿ya? Debemos identificarlas con una letra y siempre vamos a comenzar con la letra A en adelante. Nunca le voy a dar a mi antojo las letras, ¿ya? Siempre siguiendo el alfabeto. Ahora, diciendo esto, se dan cuenta que cada letra tiene un símbolo, un símbolo más y un símbolo menos. El símbolo representa el tipo de movimiento que tiene ese cilindro. ¿A qué me refiero con esto? Que para el cilindro A puede tener dos estados lógicos o dos posiciones. Una más que va a indicar cuando el cilindro tiene el vástago totalmente extendido y una menos cuando el cilindro tiene el vástago totalmente adentro. Entonces, cada vez que ustedes vean una más, representará un cilindro A con su vástago afuera. Y cuando vean un A menos, verán, será un cilindro A, pero con su vástago adentro. Siguiendo esa lógica para todas las plantas. Entonces, si yo miro esta secuencia de movimiento, yo siempre la voy a leer de izquierda a derecha y voy a decir, el primer movimiento es A saliendo, quiere decir que el vástago de A sale. El segundo movimiento es que el vástago de B sale. El tercer movimiento, el vástago de A entra. Y en el cuarto movimiento, el vástago de B entra. Esos son los cuatro movimientos. A sale, B sale, A entra, B entra. ¿Ya? Ahora, yo puedo tener cualquier tipo de secuencia y voy a desarrollarla dependiendo el método que voy a seleccionar. Ahora, para este tipo de secuencia nosotros vamos a utilizar el método intuitivo.
Cabe señalar que el método intuitivo tiene ciertas condiciones. Quiere decir que no me va a servir para todas las secuencias que yo quiera inventar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el método intuitivo tiene una limitante, y la limitante es la siguiente. El método intuitivo no lo puedo aplicar en secuencias que tengan un movimiento de una planta 2 veces consecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que para una secuencia, por ejemplo, A más, A menos, B más, B menos, no puedo aplicar el método intuitivo porque tengo el movimiento de A correlativo. A sale, A entra y luego B sale, B entra. Y este método no me permite desarrollar ese tipo de secuencia. Por ende, para ese tipo de secuencia utilizaré otro método, por ejemplo, el método cascada, que es el que vamos a aprender más adelante. Entonces, para este tipo de secuencia sí es correspondiente utilizar el método intuitivo. Cuando voy a aplicar el método intuitivo, lo que voy a hacer es desarrollar 3 pasos básicos, que son bastante sencillos. El primer paso para desarrollar el método intuitivo es dibujar un diagrama de estado, o también conocido como diagrama de fase. El diagrama de estado es una representación gráfica del movimiento de cada planta. Para esto voy a escribir el nombre de las plantas en manera vertical y dibujaré una cuadrícula con la cantidad de columnas correspondiente al número de movimientos. Si mi secuencia tiene 4 movimientos, dibujaré 4 recuadros al lado del nombre de la planta, de esta forma, ¿ya? Identificaré cada columna con el número de movimiento correspondiente. ¿Qué me indica? Me indica que en la primera columna yo voy a identificar cuál es el primer movimiento de la secuencia. En la segunda columna identificaré cuál es el segundo movimiento de la secuencia. En el tercer recuadro o columna identificaré cuál es el tercer movimiento y en la cuarta columna identificaré cuál es el cuarto movimiento. Para identificar dicho movimiento voy a dibujar una flecha de manera ascendente cuando corresponda a un signo más y de manera descendente cuando corresponda a un signo menos. De esta forma, el diagrama de estado me dirá cuándo un vástago sale o cuándo un vástago entra. Entonces lo dibujaré de la siguiente manera. El primer movimiento es A más. Por ende, dibujaré en la primera columna una flecha ascendente indicando que el vástago del cilindro A sale. En el segundo movimiento identificaré que B sale. En el tercer movimiento identificaré que A entra. Y en el cuarto movimiento indicaré que B entra. ¿Ya? Entonces este diagrama me dice que en el primer tiempo A sale, en el segundo B sale, en el tercero A entra y en el cuarto B entra. Finalmente lo que voy a dibujar sobre este cuadro son los términos de carrera. ¿Por qué es tan importante dibujar los términos de carrera? Porque los términos de carrera son el sensor que yo tengo en el cilindro para indicar cuándo el vástago se movió. Yo tendré 2 términos de carrera en cada cilindro. Uno que me indique cuando el vástago está dentro y otro que me indique cuando el vástago está totalmente afuera. Por ende, son los términos de carrera los responsables de informar, ¿ya?, a través de, en este caso son obturadores o interruptores, cuando ya se ejecutó un movimiento, ¿ya? O sea, si yo quiero pasar del primer movimiento al segundo, yo primero debo esperar que el término de carrera del cilindro A me confirme que el movimiento ya se ejecutó. Para pasar del segundo al tercero, debo esperar que el término de carrera del cilindro B indique que ya salió el vástago, y así sucesivamente.
¿ya? Por ende, como son dos términos de carrera por planta, cada término de carrera lo voy a identificar con la letra correspondiente a la letra de la planta. Ejemplo, para el cilindro A tendrá dos términos de carrera. El que indique que el vástago está totalmente adentro se llamará A sub 0. Y el que indique que el vástago está totalmente afuera se llamará A sub 1. Por ende, nosotros usamos la lógica positiva, que nos indica que cuando tenemos un estado alto, es encendido, es conectado, es on, etc. ¿Ya? Y cuando es cero, estado lógico bajo, apagado, off, desconectado, como quieran llamarlo. ¿Ya? Siguiendo con esto, voy a dibujar los términos de carrera que avisan o que advierten cuando se ejecutó un movimiento. Pero, y esta regla es siempre, y no deben olvidarla nunca, siempre comenzaremos por el último término de carrera. ¿Por qué? Porque como ya le hablaba la primera clase, los sistemas de control automático tienen la particularidad de que son cíclicos. Quiere decir que una vez que están funcionando, permanecen en funcionamiento una y otra vez, a menos que alguien los detenga o algún agente externo los detenga, ¿ya? O genere un error o una perturbación. Por ende, la manera de que se genere el inicio de una secuencia, es que el último movimiento le diga que está listo para comenzar la secuencia. Por ende, siempre comenzaremos por el último movimiento. En este caso, corresponde al término de carrera B0, porque B0 es el término de carrera que le indica a la secuencia que ya entró el cilindro B y que estamos listos para comenzar la secuencia de nuevo. Luego del del término de carrera B0, vendrá el A1, que abre para para el primer movimiento, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, B0 me indica que comienza la secuencia. Entonces, B0 da la orden para que se ejecute A más. Una vez que el vástago sale y hace el contacto con su término de carrera A1, este indica que está listo para ejecutarse el segundo movimiento, que es B más. Sale el vástago de B y cuando hace contacto con el término de carrera B1, indica que está listo para comenzar con el tercer movimiento, que es A menos. ¿Ya? Entra el vástago de A y cuando entra en su totalidad, hace contacto con el término de carrera A0, el cual indica que se puede ejecutar el último movimiento, que es B menos. Entra el vástago de B y cuando hace contacto con B0, me indica que puedo volver a reiniciar el ciclo para que salga A. De esta manera lo va a ir haciendo una y otra vez cíclicamente. Ahí ya tengo listo el primer paso, mi diagrama de estado. El segundo paso es dibujar mi diagrama de fuerza o diagrama de potencia. Usaré simbología normada por la ISO 1219, en donde utilizaré un cilindro doble efecto, ya dibujaré los términos de carrera correspondientes y utilizaré una válvula 4-2, 4 vías, 2 posiciones, biestable, quiere decir que es comandada por ambos lados con solenoides, ya que conectaré a una alimentación neumática y a un retorno de aire a la atmósfera. Cabe señalar que los nombres de los solenoides deben ir siempre correlativos. El cilindro A siempre comenzará con el I1 y seguirá correlativamente a I1 y 2 para el cilindro B, I3
y 4 para el cilindro C, y 5 y 6 para el cilindro D, y 7 y 8. Y así sucesivamente, ¿ya? Siempre comenzaremos por el I1 en adelante, a menos que utilicemos válvulas monoestables, en donde aquí tendría un retorno por muelle. Por ende, este se llamaría I1, tendría un muelle, y el segundo solenoide se correspondería al I2, porque es correlativo, y tendría el otro retorno por muelle. Ese tipo de ejemplo lo vamos a hacer más adelante. Una vez que dibujé mi paso 2 de diagrama de fuerza, me queda solo dibujar mi paso 3, que corresponde a mi diagrama eléctrico. El diagrama eléctrico es el diagrama de mando, el que dará la orden eléctrica para ejecutar dicha secuencia en mi diagrama de fuerza. Para eso dibujaré una fuente de alimentación de 24 volt con sus botones de inicio, un botón de inicio que es un interruptor obturador, un botón de parada que es un un pulsador franqueador, un relé principal que se llamará K sub 0 con su contacto de enclavamiento y su contacto de alimentación principal. Este diagrama, chiquillos, que ven ustedes aquí recién dibujado, es siempre igual. Esa es la manera de dibujar el inicio de un diagrama eléctrico. Siempre será igual así. Siempre tendrá los mismos componentes y en el mismo orden. Para el método intuitivo, debemos conectar la línea eléctrica de alimentación de 24 volt y de 0 volt. Debemos conectar un S1, que es mi pulsador obturador de inicio. Necesito conectar mi botón de parada, que es un pulsador franqueador. Debo conectar mi bobina de relé casero, ¿ya? Recuerden que todo esto es correlativo. Debo comenzar por casero. Quiere decir que si luego necesito conectar otro relé, obligatoriamente debe llamarse K1. Si conecto otro, K2 y así sucesivamente. No puedo saltarme los nombres porque esto es normado. Lo mismo con los S. Comienzo con S1 y obviamente el de parada, como es el segundo, debe llamarse S2. Si yo tuviese un botón de emergencia, debe llamarse S3, ¿ya? Y así correlativamente. Lo mismo con los contactos. Los contactos del relé deben llevar la misma etiqueta o el mismo nombre al relé que corresponden. Si estos contactos corresponden a esta bobina, quiere decir que cuando esta bobina se magnetice activará este contacto, debe llevar el mismo nombre. Si mi bobina se llama K0, todos los contactos que se llamen K0 se activarán cuando la bobina se magnetice. Habiendo dicho eso, para desarrollar el diagrama eléctrico, yo les sugiero dibujar una tabla que no está normada. De hecho, yo la inventé como para ordenarme, para poder desarrollar estos diagramas de manera más ordenada. Es una tabla que yo sugiero que es muy sencilla, ¿ya? Es básicamente en donde vamos a dibujar o a escribir la secuencia, ¿ya?, que yo quiero desarrollar. Dibujaré la secuencia de manera vertical y a su lado escribiré los términos de carrera que activan dicho movimiento. Cabe resaltar que siempre comenzaré por el último término de carrera y luego haré el orden que me indica el diagrama de estado. Finalmente, indicaré cuál es el solenoide que se activa para ejecutar dicho movimiento. ¿Qué hice con esto? Escribí mi secuencia de manera vertical, en el mismo orden que la tengo acá,
Escribí los términos de carrera en el mismo orden que se ejecutan en el diagrama. Siempre comienzo por el último. El último es el primero, B0. Luego continúo con el resto, A1, B1, A0. A lo mejor ustedes los pueden ver de otra manera. Los pueden ver de esta manera incluso. Pueden escribir su secuencia y siempre comenzar con el último movimiento. Recuerden que si es un menos, es un 0 y si es un más, es un 1. Entonces usted puede escribir la secuencia de manera vertical y luego comenzar con el último término de carrera. B0, A1, B1, A0. En el mismo orden que está acá. ¿Ya? Y luego ordené los solenoides que activan dicho movimiento. Entonces, yo digo que para que se ejecute A más, yo debo energizar en mi diagrama de fuerza I1. ¿Por qué? Porque cuando se magnetice este I1, la válvula se va a mover, va a dejar pasar el aire por esta flecha a la parte posterior del vástago y va a empujar el vástago hacia adelante. Eso es más. ¿Por qué? Porque el vástago sale. Por ende, mi A menos va a ser ejecutado por I2, porque I2 va a volver a esta posición en donde el aire entra por delante del vástago, el retorno por atrás, y el vástago entra. Entra es menos. Para B más, debo energizar I3 para que cambie de posición y el vástago salga. Salir es más. Y el I4 moverá la válvula para que el vástago entre. Entrar es menos. Con esta tabla yo voy a ir dibujando con simbología mi diagrama eléctrico. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a ir haciendo por línea. Ustedes, luego de dibujar su tabla, se van a dar cuenta que lo que tenemos acá son 4 líneas en paralelo. ¿Ya? Quiere decir que B0, como término de carrera, físicamente es un obturador. Quiere decir que es un interruptor normalmente abierto. Por ende, yo los términos de carrera los dibujaré como obturadores. Cuando el obturador B0 se active, debe dar la energía eléctrica al solenoide I1, de manera que pueda salir el vástago. Por ende, voy a dibujar mi B0 obturador en serie a un solenoide que se llamará I1. Paralelo a esto, paralela a esta línea, voy a dibujar un obturador que llamaré A1, que estará conectado en serie a I3, porque I3 es el que se ejecuta el movimiento de más. Paralelo a esa línea, dibujaré mi obturador B1 conectado en serie a mi solenoide I2, el cual activará la válvula para que se genere el movimiento A-. Y finalmente, paralelo a esto, voy a dibujar un obturador A0 que energizará un solenoide llamado I4 que ejecutará el movimiento B-. Veamos cómo se hace. Entonces, B0 activa el solenoide I1, de manera que cuando se cierre, deje pasar la corriente hacia el negativo, active el solenoide y genere el movimiento A más. ¿Ya? Voy a hacer una pequeña explicación. Lo hicimos cuando vimos simbología, pero les voy a explicar igual aquí cómo se ejecuta el movimiento de corriente en mi circuito eléctrico. Recuerden que cuando yo pulse S1, la corriente va a viajar de los 24 volts hacia abajo, hacia la masa, va a energizar la bobina del solenoide K0, de manera que los dos contactos correspondientes a ese relé se van a cerrar. Por ende, el primer K0 va a permitir que yo pueda liberar el pulsador S1 y se mantenga el circuito energizado. El segundo K0 le dará la energía a todo el circuito para que funcione. Ahora, nos vamos a dar cuenta que cuando dibujamos esto, mi diagrama de fuerza, ambos vástagos o ambos cilindros
están en estado de reposo. Quiere decir que están con sus vástagos adentro. Al estar con sus vástagos adentro, están activando el término carrera 0. Quiere decir que A, al tener su vástago adentro, está activando su término de carrera A sub 0. Y B, al tener su vástago adentro, está haciendo contacto con su término de carrera B0. Por ende, una vez que la corriente ya energizó el circuito y comienza a circular, mi obturador va a estar cerrado porque el vástago está adentro. Por ende, dejará pasar la corriente hacia I1, el cual se energizará, moverá la válvula y hará que el vástago salga. ¿Ya? Cuando el vástago llegue a su final de carrera, va a activar el término de carrera A1, el cual se cerrará y dejará pasar la corriente hacia el solenoide I3. Recuerden que cuando se activa el solenoide I3, cambia el movimiento de esta válvula para que el aire pase a la parte posterior del vástago del cilindro y empiece o comience a salir. Una vez que sale el vástago de B, va a chocar con el término de carrera B1, porque ya salió totalmente, el cual se cerrará y dará el paso de corriente eléctrica hacia el solenoide I2 para ejecutar el movimiento A-. Y cuando el vástago de A entre totalmente y haga contacto con el término de carrera A sub 0, este dará el paso de corriente al solenoide I4 para que esta válvula cambie de estado y el vástago de B entre. ¿Qué va a ocurrir en este momento cuando la corriente llegue hasta acá? Porque ya no tengo más circuito hacia la derecha. Cuando llegue hasta aquí, el vástago va a entrar de B y va a chocar con B0. Por ende, esta línea se va a volver a reactivar, porque B0 se va a cerrar y va a volver a energizar I1. Por ende, esta válvula se cambia y el vástago vuelve a salir. Choca con A1, A1 se cierra, energiza I3, cambia la válvula y el vástago de B sale. Choca con B1, se cierra, energiza I2, I2 mueve la válvula y el vástago de A entra. El vástago choca con A0, A0 se cierra, energiza I4, se cambia la válvula y el vástago de B entra. El vástago de B choca con B0, se cierra, activa I1 y vuelve a salir A. Y vuelve a hacer el ciclo una y otra y otra y otra vez. ¿Ya? Entonces, con estos tres diagramas yo ya tengo desarrollado mi ejercicio de método intuitivo. Lo que haremos ahora, vamos a hacer algo súper sencillo, que es hacer la simulación de este diagrama en FluidSim, de manera que ustedes puedan ver cómo es una simulación en tiempo real o cómo se mueve. Y además hagamos alguna introducción al uso del FluidSim. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes abran el programa, se van a encontrar con algo como esto, ¿ya? Tenemos un menú bastante común como en hartos programas, ¿cierto? Donde tenemos archivo para guardar, exportar, nuevo, abrir, cerrar, etc. Tenemos edición, ¿cierto? Cortar, pegar, repetir, deshacer. Tenemos para ejecutar la simulación, ya comprobación previa, stop, inicia, pausa, restablecer, etc. Tenemos una biblioteca, ya, puede que no le aparezca, usted se va a biblioteca, y en biblioteca va a encontrar todos los componentes neumático, eléctrico y electrónico que necesita para armar este tipo de circuitos. Podemos insertar algunos otros componentes, ya, como cuadros de texto, círculos, cuadrados, lo que necesiten. Tenemos didáctica, ¿cierto? Algunos tutoriales, biblioteca de componentes, material didáctico. Tenemos para hacer un proyecto nuevo, abrir uno que ya está hecho, etc.
¿ya? Y ahí, bueno, vamos a ir viendo, ¿cierto? Vista, tamaño, Profe, diga, yo tengo problema con el FluidSim, no me deja descargarlo. ya, ya, tranquilo, de ahí lo vamos a comentar, ¿vale? Yo solamente les mostraré, ya, les mostraré acá para que, como introducción, ya. Eh, bueno, entonces vamos a comenzar y yo quiero dibujar esto mismo, lo tengo que dibujar acá. Primera cosa, para que el FluidSim haga una simulación, mínimo obligatorio es dibujar el paso 2 y el paso 3. ¿Ya? Usted tiene que dibujar el diagrama de fuerza y el diagrama eléctrico, porque sin diagrama eléctrico el de fuerza no se ejecuta, porque no hay una parte eléctrica que lo active. Y sin el de fuerza, el diagrama eléctrico, usted no va a ver el movimiento de los cilindros. Por ende, mínimo obligatorio es el paso 2 y el paso 3. El paso 1 no es obligatorio porque en realidad la simulación se va a ejecutar igual, aunque usted no tenga un diagrama de estado. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir un archivo nuevo. Pueden irse a archivo nuevo o pueden pinchar la hojita en blanco. ¿Ya? Y lo más probable es que cuando usted la primera vez lo abra, le aparezca una hoja pequeñita. ¿Ya? Aquí lo primero que debe hacer es agrandar el tamaño de la hoja. ¿Por qué? Porque si usted dibuja y no le alcanza el espacio y resulta que hay componentes que van quedando afuera, cuando usted quiera hacer la simulación, FluidSim le va a decir que existen objetos fuera del área, el área de diseño y no va a hacer la simulación, ¿ya? Por ende, usted lo que tiene que hacer, ¿ya? Es ir a archivos, tamaño del dibujo, elegir el tamaño más grande y aceptar. Y ahora sí están dentro del área o la hoja de dibujo. ¿Ya? Eso es como primero. Segundo, controles. Muy sencillo. Si yo quiero tomar algo que está acá, pincho, arrastro y suelto. Pincho, arrastro y suelto. ¿Ya? Si yo necesito unir dos componentes, lo que hago es, me pongo sobre el objeto cuando se pone verde, pincho, arrastro hasta donde necesito conectar y suelto. Y ahí se conectó. ¿Ya? Si necesito eliminar algo, me pongo sobre el objeto que necesito borrar, en este caso una línea, pincho y puedo o presiono suprimir o derechamente sobre el objeto, botón derecho, eliminar. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que esto lo dibujemos tal cual en el FluidSim, tal cual, ¿ya? Por ende, vamos a comenzar, vamos a dibujar el paso 1, que es mi diagrama de estado. Me voy a ir al final de mi biblioteca en otros y voy a encontrar un recuadro que se llama diagrama de funciones, ¿ya? Voy a pinchar, voy a arrastrar y voy a colocar mi cuadro de funciones ahí, ¿ya? Ahí está mi cuadro de funciones. Cuando yo necesito editar algo, lo único que debo hacer es doble clic. Por ejemplo, si yo tengo un interruptor y le quiero colocar nombre, lo único que debo hacer es hacerle doble clic y colocarle nombre. Por ende, mi diagrama también le haré doble clic y lo editaré. Doble clic, se abre una pantalla y me dice, tengo para una pura letra, ya un cilindro. ¿Qué hago? Me voy a insertar línea, ya, y acabo de agregar para dos cilindros. A este le voy a cambiar el nombre porque tengo A, B y C. Doble clic para editar y cambio. Por ejemplo, a este lo llamaré A, agrandaré la letra y le colocaré otro color. ¿Ya?
Al segundo, doble clic, le cambio la letra, agrando la letra y si quiero, si es que quiero, le cambio el color. Tengo cuadro de texto. Por ejemplo, en este cuadro de texto voy a escribir la secuencia. Ya, la voy a hacer a lo mejor con una letra 12 si quiero le cambio el color, ya, voy a agrandar eso sí un poquito el recuadro para que quepan las letras y acabo de escribir mi secuencia. Si este cuadro de texto no lo quiero utilizar, basta con que lo seleccione, presione suprimir y lo elimino. Finalmente, si se dan cuenta, mi diagrama de estado tiene solamente 4 movimientos y aquí tengo 11 movimientos. Por ende, voy a propiedades, perdón chiquillo, voy a columnas, le digo que en vez de 11 necesito solo 4, ¿ya? Y que en vez de 10 milímetros el cuadrado lo voy a agrandar a 20 milímetros. Presiono aceptar y ya tengo mi diagrama muy parecido a lo que necesito. Finalmente debo indicar con la flecha. En este diagrama o en este programa no tengo flecha. Lo que tengo que hacer es irme a dibujar curvas del diagrama, que es este icono que parece una señal digital, pincho y cuando me coloco sobre el diagrama se pone en forma de punto. Entonces voy a indicar, primero A es hacia arriba, por ende siempre voy a dibujar, pincho abajo y luego arriba, sale A. Luego, en el segundo movimiento, sale B. En el tercer movimiento, entra A. Y en el cuarto movimiento, entra B. Para hacer este clic, yo no voy arrastrando, solamente voy pinchando donde necesito que se genere la línea. En este caso, si quiero completar, por ejemplo, la línea de aquí hasta acá, basta con que me ponga ahí, se pone gris, pincho y se hace la línea automática. ¿Ya? Acá también, listo. Y una vez que tengo listo el diagrama, me voy a aceptar y ya está. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a insertar ahora un cuadro de texto, ahí, porque le quiero colocar paso 1, diagrama de estado, ¿ya? Ese es mi diagrama de estado. ¿Ya? Si quiero copiar esto, puedo ir a botón derecho y copiar o sencillamente control C, control V y puedo pegarlo. ¿Ya? Entonces ahora voy a doble clic para modificar mi paso 2, un diagrama de fuerza. ¿Ya? En mi diagrama de fuerza, ¿qué voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar mi cilindro doble efecto, mi regla de distancia para el término de carrera, voy a utilizar una válvula configurable 4.2, quiere decir que yo voy a decirle cuáles van a ser los mandos, por dónde va a entrar el aire, etc. Una fuente neumática y ya está. Solo eso. Puedo pinchar la flecha, las lupas para hacer zoom o seleccionar el cuadro, pincho y arrastro para acercarme más. ¿Ya? Y voy a dibujar. Entonces, primero voy a conectar, igual que mi dibujo, la entrada 4 a la 2, se pone verde, pincho, arrastro, se pone verde y suelto. La alimentación y en esta que es un despiche, voy a hacer doble clic y le voy a decir que es un despiche. Luego voy a configurar mi válvula. Doble clic en mi válvula y aquí tengo un cuadro que me indica el accionamiento del lado izquierdo y el accionamiento del lado derecho. Y la cantidad de cuerpos
o la cantidad de posiciones que tiene mi válvula. Y una vista previa. Yo podría, por ejemplo, decir, ah, mira, necesito que sea una 4.3, una 4.3 con centro totalmente bloqueado. Listo. Y yo la configuré. O lo que yo necesite en realidad. En este caso, necesito eso. Pero necesito que en ambos lados tenga solenoides. ¿Ya? Porque ese es el dibujo. Hago aceptar y ahora me dice, bueno, solamente me falta colocar los nombres. Este debe llamarse I1. Este debe llamarse I2. Cilindro, doble clic. Este cilindro lo llamaré A. Aparece la letra A. Si quiero la puedo mover. Yo la voy a colocar ahí. Ese es mi cilindro A. Y tengo que configurar mis términos de carrera. Entonces voy a hacer doble clic en mi regla de distancia y voy a decir, término de carrera se llamará A sub 0 cuando el recorrido del vástago sea de 0 a 0 milímetros. Fíjense que aquí me dice que este vástago para este cilindro es de 0 a 100 milímetros. Quiere decir que 0 es el vástago totalmente adentro y 100 milímetros es el vástago totalmente afuera. Entonces, te llamarás A sub 1 cuando llegues al final del recorrido, que son 100 milímetros, porque el vástago de este cilindro es de 100. Aceptar. Y ahí me marcó el inicio a 0 y el final a 1. Si necesito copiar esto, basta con que pinche afuera, seleccione, copiar, pegar y tengo el otro. Entonces, a este ya no se llama A, se llama B. Este es desde B0, B1. Este se llama I3 y este se llama I4. ¿Ya? Finalmente voy a dibujar mi diagrama eléctrico. Copiar, pegar, doble clic para modificar. Este es mi paso 3. Diagrama eléctrico. Aceptar. Me voy a la parte eléctrica, que está por acá abajo, y digo, tengo una alimentación de 24 volt, una masa de 0 volt, pincho se pone verde, arrastro, pincho se pone verde, suelto. ¿Ya? Me pongo sobre la línea, cuando se ponga verde, pincho y arrastro. Y aquí voy a ir dibujando. Igual a esto, acabo de dibujar el marco de mi diagrama. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, yo necesito un pulsador obturador, el cual yo llamaré S1. Necesito un pulsador franqueador, el cual yo llamaré S2. Necesito una bobina de relé, que llamaré K sub 0. Un contacto para ese K sub 0 y uno de inicio sub 0. Conecto, se pone verde, pincho, arrastro, suelto. Pincho, arrastro, suelto. Pincho, arrastro, suelto. Profe, una consulta. Diga. O sea, nosotros que yo no puedo descargar el programa y cuando lo descargue, igual va a dar chance como para poder acostumbrarse al sistema. Sí, por supuesto. Porque, claro, entendí todo lo que está haciendo usted. Bueno, igual lo felicito por la clase porque primera clase que tan detalladamente es lo que hace usted.
que al final se entiende en la totalidad, o sea, detalladamente es lo que hay que hacer. El intro que está haciendo es súper bueno. Pero igual lo encuentro como medio complicado porque usted lo hace como tan fácilmente como que aquí, que allá, que esto, que esto otro, al final uno se pierde, pero al final agarré el hilo. Pero Sí, igual, como para poder tranquilo, sí. acostumbrarse al programa, por decirlo así. Sí, sí, no, sí te entiendo. Esto es solamente práctica. Es practicar, ver, cuando ya sepas dónde están los componentes, ya está. Es súper sencillo el sistema. Pero mira, déjame terminar para que conversemos todos esos detalles, ¿ya? Para que no perdamos el hilo. Vale, vale. Ya, entonces tenemos ahora, se dan cuenta que prácticamente son 4 líneas de solenoides con un obturador. Entonces yo voy a dibujarla. Voy a colocar el obturador que necesito, ¿ya? Y el solenoide que necesito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a unir ese y como lo necesito 1, 2, 3, 4 S, selecciono, control C, control V, ahí tengo una, control V, ahí tengo otra, control V, ahí tengo otra, ¿ya? Hago las conexiones, pincho, arrastro, suelto, pincho, arrastro, suelto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si ustedes a medida que van dibujando, ya cuando tengan un circuito un poquito más, con más cosas, se dan cuenta que el FluidSim te advierte cuando hay una línea que está por encima de otra. Entonces muchas veces nosotros vamos a tener que mover componentes. Yo tengo dos maneras de mover un componente. Pincho, o sea, cliqueo, ¿cierto? Sin soltar y puedo arrastrar, ¿ya? O la forma más sencilla es pinchar una vez y con el teclado, las flechas del teclado, las puedo mover hacia cualquier lado, ¿ya? Es más preciso. Pincho y con la flecha las muevo, ¿ya? Conecto y ahora solamente les voy a colocar el nombre. ¿Este cómo se llama? Bueno, este doble clic, modifico, este se llama B0. Miren, automáticamente, a pesar de que es un obturador, me indicó que está cerrado porque el vástago del cilindro está adentro. Por ende, me está indicando desde ya que este contacto pertenece a este término de carrera que está siendo activado en este momento. ¿Ya? Este se llama I1, doble clic para este que se llama A1, doble clic para este que se llama I3, doble clic para este que se llama B1, doble clic para este que se llama I2, doble clic para este que se llama A0 y doble clic para este que se llama I4. ¿Ya? Ya. Vamos a agrandar un poquito esto para que se vea desde otra perspectiva. Selecciono todo, lo voy a colocar con las flechas, si quiero puedo moverlo, lo voy a colocar acá al lado. Listo. Ahí está. La particularidad que tiene FluidSim es que me va a indicar, a ver, se me fue el, qué lata, ya, lo borré, copiar, pegar, lo vamos a colocar acá arriba, doble clic, este era el paso 1, era el diagrama de estado, ahí sí, ya, entonces, la gracia que tiene FluidSim es que en caso de que algo te quede mal conectado te lo va a indicar. Yo acabo de dejar un error a propósito para que podamos verlo. Si ustedes se dan cuenta, este diagrama no está idéntico a este. Ya, no está idéntico. ¿Por qué? Porque todavía no borro esta línea. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta y yo quiero simular y pongo play, me va a decir que hay un error.
me dice que hay un cortocircuito detectado y me indica dónde está el error, con rojo. Me dice, aquí está el cortocircuito. Ni siquiera tengo que buscar yo el error. Entonces yo voy, le pongo a aceptar, me pongo sobre la línea, ¿cierto? Pincho, suprimir. Ahí. Y se borró. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago ahora? Coloco play, si se dan cuenta, se energizó, ¿ya? Los vástagos están adentro y según yo, ¿cierto? El sistema que hicimos, el botón S1 es para el inicio. Si yo pincho S1, comienzan a moverse los cilindros. Si pincho S2, se detienen. Como se vio demasiado rápido, lo que puedo hacer es stop, opciones. Primero le voy a eliminar el sonido. Ustedes quizás no lo escuchan porque estoy con audífono, pero yo sí lo escucho. Quité el sonido, ya. Me voy a opción, simulación, ya. Factor de ralentización. Yo voy a hacerlo 4 veces más lento, ya. Play, S1, y miren, sale A, sale B, entra A, entra B. Sale A, sale B, entra A, entra B. Esa línea se energiza a la 4, se energiza a la 5, se energiza a la 6, se energiza a la 3, se energiza a la 4, se energiza a la 5, y lo va a hacer cíclicamente hasta que yo no lo detenga. ¿Ya? Si se dieron cuenta, cada vez que yo dibujo, me tira un número arriba. Ese número es el número de la línea. Esta es la línea 1, esta es la línea 2, esta es la línea 3, línea 4, línea 5, línea 6 y así consecutivamente. Y este símbolo que está acá abajo son los relés que yo voy conectando. ¿Qué me indica? Donde haya un relé, debajo de la línea donde haya un relé, va a haber este símbolo que es una cruz y franqueador y un obturador. ¿Y qué me indica? Me indica cuántos franqueadores tiene este relé conectado y en qué número de línea está. En este caso, me dice que este relé K0 no tiene franqueadores conectados, porque efectivamente no puse ningún franqueador que se llame K0, pero que tiene dos obturadores. Uno en la línea 2, esta, y otro en la línea 3, esta. ¿Ya? Eso es lo que me acaba de indicar. Finalmente, existe otra herramienta en caso que ustedes quieran verificar, porque claro, ustedes ponen play y ven la simulación, pero no saben o puede que en una secuencia muy larga no sepamos o no podamos identificar si todos los movimientos están siendo correctos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que uso yo en ese momento? Es otra herramienta que efectivamente se llama diagrama de estado. El diagrama de estado yo lo coloco acá, en un cuadrito, lo puedo agrandar, ¿cierto? Para que se vea mejor. Y aquí se va a simular el movimiento de los objetos que yo quiera introducir. ¿Cómo lo hago? Yo quiero ver si estos movimientos se cumplen. Y estos movimientos corresponden solamente al movimiento de los cilindros. Por ende, voy a seleccionar solo los cilindros, porque no me interesa cómo se muevan las válvulas, solo los cilindros, los voy a pinchar, los voy a arrastrar y los voy a liberar. Y me va a decir, para el primer cilindro, ya, al primer cilindro le voy a colocar el color azul y al segundo el morado, ¿ya? ¿Listo? De hecho, déjenme, voy a poner una línea más gruesa, para que ahí se ve más gruesecito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un diagrama en tiempo real. Este no se mueve, es fijo. Es mi ideal, es mi referencia. Aquí tengo la variable de salida. Play, doy inicio, sale A, sale B. Entra A, entra B. Sale A, sale B. Entra A, entra B. Sale A, sale B,
Entra. ¿Ya? Entonces ese es el tipo de aplicación que nosotros vamos a darle. Vamos a achicar esto un poquito. Ahí. Y vamos a dibujar tal cual lo que desarrollamos en el papel en el Fluixim. ¿De acuerdo? Ya. Como este es un video tutorial también para que le quede a los chiquillos, si alguien tiene alguna duda con respecto al desarrollo, para que me la haga ahora, por favor. Recuerda además asignar a cada persona de tu familia para que haga las compras. Hacer una compra responsable. Está todo claro, está todo claro. Ya. Yo voy a detener entonces la grabación. Si no hay dudas. Yo soy de domingo abierto.